aquí empezamos en Oviedo, el camino primitivo. ¿Y cómo empezamos? Pues con una tormenta total. Pero al mal tiempo, buena cara. Hoy una tapina que vamos a ir aquí, vamos, a las afueras de Oviedo, un poquitín más allá, para mañana sábado empezar la ruta oficial. Aquí vamos todos. Viene Pedro acompañándonos y sentimos aquí que hubo personas que por asuntos familiares no pudieron venir, otros por otras cosas. Pero bueno, aquí vamos a rodar y vamos a intentar hacer el reto por todos vosotros. Bueno, hemos tenido que coger aquí y antecharnos un poco, porque está cayendo una cojonuda aquí en Oviedo. Y tuvimos que aquí estar un poco a ver si cierra y a seguir. Mira aquí Antonio hombre de saco. ¡Y el hombre de saco! ¡Ando yo caliente! ¡Miras a la gente! Me encanta. No pudo venir con nosotros Pedro porque empezó a llover mucho y con tormenta. Ya cogemos aquí el sendero del primitivo. Y lloviendo desde que salimos de Oviedo. Pero bueno, ahora ya va quitándose un poco el tiempo. El camino primitivo es una de las rutas más antiguas del Camino de Santiago y es conocido por su belleza natural y su rica historia. En esta primera etapa, que va desde Oviedo a Grado, es un buen comienzo para nuestro viaje. Saliendo de Oviedo y mira para acá, ya cogemos sol. Ni una gotina de agua. Izquierda.
del albergue. Esta tapina liviana. Etapa cero. Esto es para posicionarnos mañana. Mañana sábado. De sábado a sábado, ir y venir, Galicia, Asturias. Hay que hacerlo todo. ¿Pero qué sol tenemos? Yo quedo asustado. La tormenta tiene el gallo moviendo. Y fijaos cómo cambia de un momento a otro, ¿eh? Bueno, aquí llegamos a la primera parada. Paladín. Bueno, y aquí llegamos a nuestra etapa hoy final. Fueron 18 kilómetros y fueron sencillinos. Vamos, para empezar mañana a tope.